Bueno, nosotros hace 27 años que estamos casados y 32 años que caminamos con Jesús. Yo me entregué al Señor a los 24 años, tengo 5 o 6. Bueno, ¿eh? La última vez que tenía barba roja y blanca era un poco más joven. Ahora ya verán la cara de judío que tengo y la barba, ella es de abuelo. Pero el Señor me sacó de lo profundo, de lo profundo. Yo a los 12 años salí a la calle, vivía en un barrio muy humilde y medio peligroso en Argentina, se le decía en el barrio chino, y si bien era un barrio céntrico, era un barrio que generacionalmente estaba atacado por pobreza, por delincuencia, por droga, por falta de estar con los padres se iban. Y en mi caso, a los 4 años, mi padre, que nos hicimos re amigos, después murió al lado mío, igual que mi madre, gente que honré toda la vida, pero en esa época, a los 4 años, me abandonaron. Me abandonó mi padre y me abandonó mi madre. Y una abuela judía me agarró. Jesús nunca falla. Y me crió, hablaban no el hebreo, hablaban el yiddish con mi abuelo. Pero yo a los 12 años estaba con estos abuelos judíos que hablaban todavía un yiddish mezclado con castellano y había persecución al pueblo judío, ahí ahora, imagínense allá atrás. Entonces en mi casa tenía una escalera, no era una residencia, allá le decimos conventillo, era un lugar donde veían, bueno, acá hay Argentina, el conventillo de La Paloma. Era un conventillo bien de tango y mi abuelo cuando bajaba él vendía telas y la gente ya con racismo le ponía manteca. Y cuando le ponía manteca el abuelo caía y judío y esto. Y me crié así y cuando salí a la calle un día digo, los voy a ayudar económicamente. Y me puse mi primer negocio. Vieron que los judíos no son tacaños, pero ya de chiquito, a usted le dijeron que los judíos, taca, taca. Bueno, yo me puse mi primer negocio y como buen judío, obviamente usted sabe que en marketing, o los que hemos podido estudiar marketing, hay un marketing que nació en 1950 que dice, no importa el medio para llegar al fin. Pero yo no odio, pero aborrezco el marketing de guerra. Esa escuela no importa el medio, sí importa el medio. Y a mí me importó antes de ser cristiano. Entonces me puse en mi negocio, que eran revistas de dibujitos en la puerta de mi casa. Ese fue mi segundo negocio. Pero mi primer negocio, hace unos años, estuve estudiando en la facultad portugués y había muchos profesionales y teníamos que hablar en portugués un examen oral. Bueno, unos eran arqueólogos, otros habían empezado en grandes empresas. ¿Quieren que le cuente cuál fue mi primer negocio de judío? ¿Cuál fue? Mira, mi señora me ayuda. Lustraba zapatos. Entonces me compré un cajoncito de madera, no sé si existe en Chicago o en las películas, ¿vio? Me compré betún, pomada, una para limpiar los zapatos, y me senté en la puerta de mi casa para ayudar a esos abuelos judíos que venían escapando de la Segunda Guerra Mundial, y al cajoncito le había puesto todo tachas. El coso para que apoye el pie, la franelita, betún marrón, Brown se llama, María que me enseñaba el otro día, Brown, María me decía, Brown no sabía que me hablaba, María. Y me hizo un cántico como un negociante judío, niño de mercado, y decía, lustro con betún es pomada en Argentina, y con pomada, si no brilla, no paga. No, hombre de negocio, un niño. Y no me fue muy bien, porque como tenía esa concesión, la gente me decía, me va a estropear los zapatos. Entonces empecé en el conventillo, gratis, primero a mi familia, después a todas las familias que compartían los baños, el conventillo, a lustrar los zapatos. Pero cuando se me acabó lo que tenía que hacer, y no tenía producción, me puse otro negocio.
y agarré un sello de mi abuelo que decía Víctor, en argentino, Víctor Feldman, y era el sello. Entonces me puse una mesa de nuevo y junté revistas, las abrí, las sellé. Víctor Feldman, Víctor Feldman, Víctor Feldman. Y empecé a vender revistas, hasta que vino el racismo a mi puesto de revistas. Pandillas que había en el barrio, que se peleaban, qué sé yo. Y me agarraron y me empezaron a golpear. ¡Pum! ¡Pum! Tenía apellido judío. Entonces dije, al abuelo le pone manteca, a mí me golpean, me parece que me voy a poner un poquito menos suave. Y me fui a hacer artes marciales y llegué a entrenarme a salir subcampeón de mi país. Pero no podías pelear en la calle, esto era deporte. Pero cuando la gente no entiende que somos todos iguales, no importa la raza, no importa el color, y el diablo pone la violencia, a través de la injusticia genera violencia. Y a mí me generó el tema que yo ya estaba entrenado. Entonces estaba esperando la oportunidad para que me hagan injusticia, ya como judío, como cualquier cosa. Y así empecé a caminar en las calles, entré en las drogas a los 12 años, y creo que a los 15 ya había peleado algo, me había hecho como un líder de barrio y defendía si no me buscaban, defendía a los que le hacían injusticia. Así llegué a los 17 años muy golpeado y a los 17 entendí que me tenía que ir de mi país porque iba a terminar muerto. Entonces hablo con mi padre, judío. ¿Está el pastor Jaime? Está allá el pastor Jaime, lo conocí. Se llama Jaime. Y le digo, papá, mirá, a mí me decían gitano porque me gustaba de chico, peleaba y andaba con las camisas como atadas acá para moverme mejor, ¿viste? Y mi padre me decía, no podemos tener más disgusto. Y le digo, papá, firmame la patria potestad y me voy del país. La primera vez que me fui de mi país a los 17 años, era chico. Cuando salí a los 17 años, era duro, seguí con el mismo sistema de vida, de rechazo, de manejarme solo, y me agarraron 5 personas en una frontera y me destruyeron, literal. Y así entré a mi primer país de misionero, no cristiano, ya no era judío, cristiano, era el lustrabota, era el que vendía revistas, era el hijo y el abuelo, el nieto y el hijo de los judíos, de ese barrio chino. ¿A qué va todo esto? Jesús nunca falla. Cuando estoy en el país, en Brasil vivía, Villa Holanda, un pueblo, me llama mi padre, y como él al firmar la patria potestad es una autorización. ¿Cuántos saben lo que es la patria potestad? Pues las constituciones, si tu papá te llama del país donde estás, vos tenés que volver, si no la Policía Federal te vuelve. Entonces yo le dije, padre, no tenés necesidad si vos me dejás ir, donde vos me llamés, yo vuelvo. Él me había abandonado, pero igual me firmó la patria potestad. Bien. Estoy en un pueblito, Villa Holanda, perdido en el mundo, y suena después de un tiempo, ¿no? El teléfono, Jaime. Hijo, ¿dónde estás? Y por acá, papá, en un pueblo, por Brasil. Ah, necesito que vuelvas. ¿Pasó algo? Sí, tenés que votar. Me digo, ¿votar? ¿Andar en un bote? ¿Qué es votar? Dice, no, hay elecciones y es tu primer voto a favor de nuestro país. Y me fijé en el listado y estás vos y estoy yo en tal lugar, en tal colegio. Le digo, papá, había adelgazado un poco, no estaba en muchas condiciones, le digo, no voy a ir a votar. Tú me diste la palabra, que si yo te daba la patria potestad, regresa. Y regresé, fui a votar con la idea que me iba a ir, yo quería tomar un barco para ir a Grecia, tenía ese plan en la cabeza, y cuando vuelvo sale un comunicado que me llevan al servicio militar obligatorio, porque había cumplido ya los 18 en la vuelta y en la ida. Cuando llego al servicio militar, bueno, ahora no, pero usaba en esa época los pelos un poco largos,
la época de los hippies, no sé en qué época andaba yo, hace mucho, y entro al servicio militar y bueno, hice 13 meses, no me adapté mucho, y si algo que no me gustaba en el servicio militar, que me levanten la mano. Y como la calle me había rechazado tanto el racismo y la injusticia, me había hecho muy automático en responder. No ponía la otra mejilla como enseñó el Señor. Y lo hacía igual dentro del cuartel, y bueno, me llevó a tener algunas sanciones, algunas dificultades. Ellos no entendían que yo no entendía que yo no entendía que una persona que no conocía me podía golpear. No. Ya eso lo había vivido de lustrabota, ya a los 18 años había caminado y no quería. Me pegaban igual y yo respondía. La cuestión que en vez de irme a los 6 meses tranquilito a mi casa, me hicieron quedar 9 meses por los días de arresto y demás, y después me hicieron quedar hasta los 12 meses, y después me hicieron quedar hasta los 13 meses. O sea que ya no había entrado toda una clase en vez de soldado. Yo estaba con el arma ahí, ilustrando, cargando, y el lunes me dicen, llegó una notificación, no te podemos tener más. Éramos unos reos de unos poquitos. Y me dice, el lunes te vas de baja. Digo, por fin. Y el viernes se arma la guerra de las Malvinas. Lustro con betún y con pomada. Mirá de dónde llegó. Si no brilla, no paga. Yo que no... Tenía que bajar lo que era la violencia, tenía que bajar lo que era mi ímpetu, tenía que bajar lo que era el rechazo. Me siento tanta presión y bueno, me subo en un avión y llego a Malvinas, a la isla, que hace bastante más frío que en la Florida. Y cuando llego no había guerra porque los comandos habían bajado la bandera de inglesa del Reino Unido, habían puesto la Argentina. Unas carpas, estaba todo tranquilo. Pero donde estoy yo, como trabajé 13 meses en un taller de misiles, se armó la guerra porque ahí estábamos con los misiles. Y combatí 68 días. Después caí prisionero de guerra, ya he contado. A todo esto, imagínense que bajé un poco más de kilo, me enojé un poquito más, me puse un poco más violento porque vi el racismo mundial. Vi la injusticia mundial. Vi el marketing de guerra, que no importa el medio para llegar al fin. Yo quiero esto, mando a los pibes a morir. ¿Cómo? Era una locura para mí. Y volví, me trajo Dios, el Señor Jesús, y cuando volví de la guerra, volví mal. Y me pusieron, los que me conocían, un nombre, el Montañés. ¿Y qué hacía este Montañés? Andaba con un gorro negro, una campera de flecos para cazar búfalo, botas texanas y caminaba por la calle sin hablar. Días y días, noches y noches, días, buscando cómo liberar eso que tenía. En estos 3 años que no hablé, que creo que caminé mucho y me enojé mucho más, me encuentro un amigo del conventillo y cuando yo estaba en una plaza bebiendo, ya desde que te cuento hasta ahí, 10, había pasado 10 años que había caído fuertísimo en la droga. O sea que estaba con una infección en la sangre, ya se me habían quebrado los 2 brazos, se me habían separado estos 4 dedos del dedo gordo y tenía algunas complicaciones, aparte de la guerra. El diablo me quiso matar, como ven. Bien, Dios, dice el Salmo 138:8, cumplirá su propósito en mí. Amén. Bien. Estaba en una plaza bebiendo, solo, no hablaba, y se viene un amigo mío del conventillo que se había entregado a Jesús. Y se me acerca y me dice, tengo que hablar con vos, Germán. Él ni sabía que yo había estado en la guerra. Y le digo, Juanma, le digo, ya no hablo más, no hablo de los 20 años, ya tenía 24 casi. 3 años estuve sin hablar. Le digo, te hablo a vos porque vos sos, bueno, le decíamos el conventillo de la Paloma, la verdad, en el barrio chino. Sos del conventillo de la Paloma, pero no te tomes ningún atrevimiento porque, bueno, igual me iba a tomar un atrevimiento. ¿Cuál? Le digo. Le iba a pedir
a Jesús que venga a tu vida y lo conozcas en forma personal. Se paró y se fue. Y ahí empecé a caminar esa noche por la calle, terminé en el banco de una plaza, yo me criaba a mi abuela, seguía viviendo con mi abuela, iba para que la abuelita no se me muera, le levantaba la persiana en las madrugadas cuando desaparecía muchos días, y cuando estaba durmiendo, veía para que no me vea mis condiciones, y le levantaba la persiana y me iba. Entonces ella se despertaba en Yiddish, la bobe, la baba divina, la polaca José Celeste divina, y veía la persiana y sabía que estaba vivo por lo menos. Pero ese día estaba tan golpeado que digo, no puedo entrar, si se levanta me ve así, y me tiré en el banco de la plaza. Y cuando estaba tirado ahí durmiendo así, como home, no sé cómo se dice aquí, no era eso, pero estaba en esa así. ¿Quién sale? La judía polaca que se había escapado a la Segunda Guerra Mundial, buscó una bolsita de pan de la panadería. Y me ve, y me toca así, me dice, Germán, tenés casa, me dijo. Volví a mi casa y le dije, el Jesús de Juan Manuel, si vos existís, de esto que no sirve para nada, y vos haces algo, yo te sigo toda la vida. Necesito que me sanes, que me restaures, qué sé yo, como le hablaba. Y vino Jesús. Y empezó a entrar paz, empezó a sanar heridas muy profundas. Y algo entendí, que Jesús no es religión. Nosotros somos pastores, somos líderes de intercesión, estamos trabajando en toma de ciudades, de barrio, de nación, de lo que podamos colaborar. Dios nos ha llamado a este ministerio. ¿Joana está aquí? Le digo, Joana, te quiero dar mi perfil, te dije el otro día. ¿Cuál es tu perfil? Al que mucho se le perdona, mucho ama. No me veas con otro perfil. Después hay dones, Dios ha hecho muchas cosas y todo, gracias de Dios, pero mi perfil no es religión, no es ideología, no es filosofía, es que Jesús puede transformar tu vida. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y acá está mi presentación, más o menos. Y yo no sé en qué trinchera podés estar vos. Si es una trinchera de guerra ministerial, si es una trinchera de abandono, si es una trinchera... yo sé lo que es estar exiliado también, o despatriado, como me ponían a mí, despatriado, y que vas a otro lugar y estás mejor, pero adentro no encontrás la tierra para poner la raíz y dar el fruto de tu identidad conforme fuiste hecho. Y tenés que ponerte como un almácigo a la fuerza, porque no hay opciones, y eso trae una angustia interior bastante poderosa, que aun cuando conocemos al Señor, si bien la bendición de Dios no enriquece y no añade tristeza, también la esperanza que se demora trae un tormento al corazón. Entonces venimos, servimos, pero adentro decís, ¿cómo me gustaría estar? No sé en qué lugar podés estar. Quizás estás en un ministerio y estás en otro. Nosotros estamos con el pastor Omar Olier, es un apóstol de la ciudad. Estamos trabajando con él, somos unos 35, creo que más, 40 pastores. Y en el caso nuestro y un grupo grande de pastores, trabajamos hace 27 años. Es nuestra cobertura, es el líder de varias iglesias en la ciudad y alrededores. Pero lo que quiero leerte es un salmo que tiene que ver que de donde estés o lo que necesitas, hoy Dios te lo pueda dar. ¿Amén? Lo único que yo necesito algo. Primero tomar agua. Al que mucho se le perdona, mucho ama.
Yo yo me siento en la pastora Ruda en familia. Tomo mate, tomamos mate, su nieta, sus hijos, todos nos van a sentir muy bien. Y en su casa quiero que lo sintamos así. Que nos saquemos ahora no sé quién puede tener una chaqueta, no creo. Yo creo en los ministerios, creo en los oficios, creo en los dones del Espíritu, creo en los dones redentivos. Ministramos de eso, trabajamos con los dones a nivel naciones, a nivel ciudades, todo eso. Pero cuando fui a mi primer entrenamiento de intercesión a una montaña en Corea, a mí lo que me impactó, tanto en la iglesia del pastor Cho como en la otra iglesia donde fui, que son 800.000 miembros, el pastor Lee Cho-su, que llegamos todos, somos intercesores, dicen, miren, cada uno le vamos a dar un gym, una remerita y unas zapatillitas. Y se hace el apóstol y algún primo del ángel que me predique, que sea anatema. Vos acá no sos más que un hijo de Dios que viene a aprender a conocer a Dios en el Espíritu y a entrar en otro nivel y dimensión de lo que es la oración, después de lo que es la intercesión, después por ahí te llevo a la guerra espiritual y después te voy a llevar a otra cosa a nivel espíritu. Pero primero tenés que sacarte todo. Acá no hay apostolado y creen en los oficios, creen que son iglesias, mi esposa sabe, se sanan ciegos, cientos. En los altares estamos con 40.000 personas, mudo, cientos, sordo, cientos. Los paralíticos se sientan se sienta el pastor en la silla de ruedas y después los paralíticos los llevan a ellos. O sea que hay poder de Dios. Pero el entrenamiento es muy poderoso en la montaña. Es muy, pero muy poderoso. Y yo en esa montaña me encontré con Jesús. Y tuve un encuentro fuertísimo con el Señor. Y me llamó al ministerio, me confirmó mi ministerio, que era de guerra espiritual, de intercesión, bueno, básicamente de oración. Y ahí empezó otro tipo de clamor. Ahí me saqué todas las cadernetas, todas las ropas. Y yo en esta hora vamos a compartir una palabra, un salmo en 2 partes. Y quisiera que todos nos saquemos, que seamos todos iguales. Como yo me saqué, le dije, mira, era un lustrabota, después anduve en una montaña, ahora estoy en Estados Unidos, mañana Dios dirá, pero mi perfil general quiero que veas, que sepas que soy tu hermano, que te amamos, estamos bajo sujeción, servimos al Señor hace 31 años, estamos con cobertura ministerial hace casi, mi hijo tiene 28 años, 27 estamos al lado del mismo pastor, de la misma congregación, estamos bajo cobertura, viajamos a las naciones con nuestros pastores, los honramos, Omar y Graciela Olier, y está todo en orden. Tenemos sana doctrina, pero ahora quisiera hacer una charla que vos recibas esto familiarmente, porque yo siento que hay gente que se tiene que sanar, hay gente que siento que está herida ministerialmente. Literalmente es lo que Dios me muestra, que hay gente que le han clavado en el andar lanzas, que si bien siguieron, yo entendí en la guerra espiritual, sé lo que es que se abra el cielo, sé lo que son, y no me hubiera gustado aprenderlo de esa manera, la verdad, pero era parte de lo que tenía que vivir para entender lo que son principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad y lo que es el mundo espiritual. Satanás vino, no me quiso matar una vez, algunas. Doy gracias por mi amada escudera que siempre estuvo en todo. Hemos tomado ciudades con aviones, hemos estado tomando ciudades en intercesión con barco, hemos estado tomando ciudades en intercesión caminando, parado en los puntos cardinales, de todo lo que te puedas imaginar. Pero hemos ido a buscar al último para decirle: Jesús te ama. Jesús no es una religión, es una relación. Y más,
Amén. Y hay alguien específicamente que está herido de costado. No lo pudieron atravesar, pero la lanza lo marcó y siguió. Y yo te voy a decir una cosa, en amor, ¿no? Obviamente, que podés tener unción, dones, pero cuando te confrontás para entrar a otro nivel espiritual, para que haya transformación del espíritu, una liberación del espíritu en tu vida, con el potencial y el diseño original que fuiste hecho para transformar, no te hablo una ciudad, un barrio, un estado, sino a una u otra persona o a tu familia. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo a mí, no puedo amar a los demás. Y si yo no soy transformado, no puedo transformar. Por más conocimiento, nosotros somos recibidos, tenemos 23 años de estudio bíblico, que el último examen lo dimos el año pasado y tenemos que seguir estudiando. Y toda mi teología es esto: Jesús te ama. Amén. Jesús te ama. ¿A qué voy? Cuando vos entras en la guerra espiritual y vas con los versículos y vas con todo, pero tenés la espalda descubierta y sangrando, los depredadores olfatean que uno está herido. Y por ahí, para los nuevos, disculpen si me metí en un tema de guerra espiritual o por ahí no se entiende, pero podemos entender la guerra también en conflictos que nos pasan a nosotros adentro. Que el mal que no queremos hacer, eso hacemos. El bien que no queremos hacer, como dice la palabra en Romano, no podemos hacer. Esclavo, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Amén. Entonces por ahí yo hablo como a gente nueva, a gente menos nueva, respeto y honro a los ministros, pero hoy quisiéramos como en Corea, que se sienta con el lustrabota, hijo de Dios, descendiente de judío, más que me ayuden a poder despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia. Yo hoy venía a dar una charla de intercesión profética, nada que ver. Pero un alma nueva vale más que todo el oro del mundo. Y esto es intercesión profética. Amén. ¿Eh?